Qué bendición y privilegio poder compartir de la palabra del Señor. Estamos en la serie Sublime Gracia y hoy el tema que toca es adoptados por Dios. ¿Cuántos de los que están aquí todavía son menores de edad? Menos de 18 años. Vamos a ver, ¿cuántos todavía son menores de edad? Muy bien, tan jóvenes. ¿Cuántos quisieran regresar a ese tiempo? Qué bonito fuera. Mi mamá acaba de cumplir 15 años por 5. Gracias a Dios ahorita para el 14 de febrero cumplió 75 años de edad. Miren qué bendición poder contar con nuestros padres con vida aún. Pero si algo tienen los menores de edad es que ¿qué otra les queda en su casa? ¿Quién manda en su casa? ¿Los papás? ¿O el tutor que tengan asignado? ¿O el familiar con el que estén viviendo? Porque hasta los 18, que aquí en Guatemala es a partir de los 18 años que uno llega a su mayoría de edad. ¿Se acuerdan todavía de la cédula de vecindad, del número? Después nos lo volvieron a cambiar y a aprendernos otro montón de números, pero ahora así tocó. Lo que sucede cuando ya agarramos, digamos, y tenemos esa edad ya de adulto, de mayor de edad, ya adquirimos también otros derechos y responsabilidades. Cuando hay un niño menor de edad en una casa, está a través sometido a la patria potestad. La patria potestad es un término legal que significa que los padres tienen deberes y derechos sobre la vida de sus hijos. Miren qué interesante. Así es como, digamos, los bienes, las pertenencias, el lugar donde van a vivir, qué van a comer, en dónde van a estudiar y muchas cosas más. Eso lo decide el padre o la madre que tienen la patria potestad. Y es por eso que muchos jóvenes y señoritas quieren llegar a la mayoría de edad para que ya nadie esté tomando las decisiones por ellos. Pero si nosotros tomamos estas decisiones es porque nosotros queremos lo mejor para ellos. O sus hijos son diferentes y usted no les tiene que estar preguntando si ya se bañaron. Cuando usted empieza a ver que el montón de moscas se les empiezan a acumular encima de la cabeza, usted sabe que aunque le digan, sí, ya me bañé, sí, el jueves de la semana pasada, ustedes saben que ya toca y tenemos que estarles diciendo, ya te cepillaste los dientes, ya te bañaste, mira, echaste agua, miren, estiraste la cama, mira, mi hijito, ¿quieres ir al colegio o te quedas jugando Fortnite? ¿Quién creen que le va a decir? No, mamá, tengo examen. Se va a quedar subiendo niveles, pero no es decisión de los niños, es decisión de los padres que tenemos esa patria potestad. Y hoy vamos a ver lo que Pablo nos dice en Gálatas acerca de el ser adoptados nosotros por Dios y nos compara con ser menor de edad cuando se trata de la gracia y la ley. Leamos en Gálatas 4 del versículo 1 al 7. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Miren qué bendición. El Señor nos ha adoptado a nosotros. Pero se dieron cuenta que Pablo menciona ahí la palabra esclavo. Y es que en ese entonces habían esclavos.
Y la gente tenía sus esclavos. Y los esclavos no tenían voz ni voto. Los hijos, aunque eran los herederos y que les iba a tocar la parte de la herencia si es que iban a recibir, mientras no llegaran a esa edad en donde eran considerados adultos, no podían hacer uso de ella. Eso es como que usted mire un buffet ahí de mariscos a través de una vitrina y solo se tope la cabeza en la vitrina y no puede agarrar ahí el ceviche y todos los camarones y el filete de pescado hacia el ajillo. Solo se le hace agua a la boca, pero no se lo puede comer. Igual les pasaba a ellos. Ellos podrían haber sido millonarios con mucho dinero, pero mientras no tuvieran la mayoría de edad, no podían hacer uso de esa herencia. Tenían que tener administradores que les cuidaban esos bienes. Eso es lo que pasa y entonces los convierten en esclavos, porque un esclavo tampoco, aunque no tenía nada y no iba a recibir nada, el hijo, mientras estaba en calidad de menor de edad, era como un esclavo. Dice la Biblia que los menores de edad entonces no podían acceder a esa herencia de Dios que Él tenía preparada. Y nos compara a nosotros en el mundo con esa minoría de edad, como que estamos nosotros atados a otras cosas y estamos lejos de ser hijos de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar esa herencia celestial. Éramos esclavos del mundo entonces. Pablo dice que estábamos esclavizados por los principios del mundo. Principio como, digamos, traduciéndolo como a norma. Era como que lo normal, lo que controlaba nuestra vida, hasta el punto de que nosotros veníamos y ya era muy cotidiano. Tito 3:3 dice, para que vean más o menos cuáles son esas pasiones y normas que nos gobernaban a nosotros aquí en el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿Conocen algún necio y desobediente? Eso éramos. Gracias a Dios que eso éramos. Y nuestros hijos que nos están viendo también eran. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Cuando escuchamos lo que dice Tito 3:3, nos damos cuenta que ese es el día a día del mundo. Cuando ustedes están en la oficina, están en la universidad, están en la escuela, están en el colegio, están ahí en su casa, en la colonia, cuando ustedes escuchan hablar a los demás y ven las cosas por las que están atravesando, se dan cuenta que esas pasiones y placeres, esa malicia y esa envidia, eso de odiarnos unos a otros es lo cotidiano. Eso se ha venido a convertir en lo normal. Y eso es lo que nos hace esclavos de este mundo. Hay un concepto que dice que para Pablo, el hombre que gobernaba su vida sometiéndose a la esclavitud de la ley era todavía un niño. El que aprendía el camino de la gracia llegaba a ser un hombre maduro, cabal en la fe cristiana. Nosotros tenemos que salir de esa normalidad que el mundo nos dicta, porque poco a poco nos va manipulando para que nosotros pensemos como el mundo y caigamos en esas pasiones. Pero Cristo vino para rescatarnos a nosotros. Dice en Gálatas 4:4-5, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Dios envió a su Hijo para venir a rescatar a su pueblo. ¿Pero qué hizo su pueblo? Juan 1:11-12 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Señor? Nosotros somos los gentiles, pero por fe hemos sido ahora declarados hijos de Dios.
Y esa es la herencia que nosotros estamos esperando, porque el Señor vino para rescatarnos y por eso envió a Cristo, a su Hijo, a morir por nosotros. Él vino en el tiempo preciso. Para los judíos, cuando una hija cumplía 13 años y un hijo cumplía 12 años, para ellos esa era la edad suficiente para que ellos fueran considerados como personas responsables de sus actos. Fíjense qué interesante. El bar mitzvah, ¿han escuchado del bar mitzvah? ¿Lo han visto? ¿Han visto algunas ceremonias de cómo es que lo hacen? Ese ritual está diseñado para enseñarle a la comunidad, presentarles al hijo, que ya a partir de ese momento, a sus 13 años de edad, el hombre ya es responsable de sus actos. Aquí nosotros sabemos que en la ley, que cuando un hijo menor de edad se le da el carro y se va a estrellar por algún lado o pasa atropellando a alguien, ¿quién es el responsable de eso? Así es, el papá, el que está pagando un seguro que vale como 3 veces más de un seguro normal por tener a un menor de edad. Pero ese es el riesgo. Cuando los hijos, escuchen bien hijos, hijas, cuando cumplen 18 años de edad, ya no es el papá el que se va al bote si hacen algo así. Los que se van son ustedes, porque ya adquirieron esos derechos y esas responsabilidades. Mayoría de edad, más responsabilidad. Entonces Pablo enseña que Dios envió a su Hijo en el tiempo preciso, no antes ni después de lo que Dios había planeado desde la eternidad. Jesús vino también en el momento preciso de la historia para cumplir las profecías dadas a lo largo de los siglos y en una época en la que el sistema jurídico contemplaba la pena de muerte por crucifixión. En ese momento preciso vino el Señor. Fue el poder político y militar de Roma, apoyado por el poder religioso y social de Israel, lo que lo condenaron a muerte. Pero tanto gentiles como judíos, culpables de matar al Hijo de Dios, no fueron solo los judíos, hubo gentiles también en eso. Pero Cristo vino aún a perdonar los pecados de ellos también. Él vino nacido de una mujer. Decía en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús nació como uno de nosotros, pero a la vez era Dios encarnado. Cristo nos rescató. Pablo dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Lo que sucedía es que la ley en ese entonces para los judíos era una serie de ritos y rituales que tenían que seguir. Y Pablo vino a predicarle a los gentiles. Pero en la iglesia a veces, ahí en Galicia, habían judíos y gentiles mezclados. Y los judíos querían que los gentiles adoptaran todas esas costumbres y tradiciones. Pero es donde dice Pablo que la gracia viene por encima de esa ley. Y esa ley ya quedaba obsoleta. La ley nos ponía muchas exigencias imposibles de cumplir. Perfección, santidad como la de Dios. Y entonces ante eso nadie podía ser santo. Pero por eso fue que Cristo vino para hacer posible lo que era imposible. Que fuéramos perdonados y adoptados como hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí ya no tienen a sus padres con vida? Ya están en la presencia del Señor. Miren, es triste llegar a ser huérfano. Y aunque tal vez no seamos chiquitos, pero cuando se llega a ese momento es doloroso, porque uno quiere a sus viejitos a su lado para toda la vida. Pero saben, hay muchos niños ahorita, por ejemplo a raíz de la guerra allá en Ucrania, que se quedaron sin papás. ¿Cuántos niños ahorita en el terremoto que acaba de suceder en Siria y en Turquía? Miren, ya van más de 46,000 muertos. ¿Cuántos niños han perdido sus padres? ¿Qué va a pasar con esos niños para que ellos puedan volver a tener un padre y una madre?
necesitan ser adoptados por alguien. Tiene que venir alguien que tenga el amor en su corazón para adoptar a un niño que no engendró, que tiene tal vez otro apellido, y darle su apellido para que entonces gane sus derechos y responsabilidades y sus privilegios y su herencia a través de la persona que lo está adoptando. No es algo fácil, porque el niño que es adoptado, que ha pasado por situaciones difíciles en el pasado, le cuesta entender que alguien más que no es su mamá, que alguien más que no es su papá biológico, lo va a amar y lo va a querer. Pero saben, hay personas que tienen ese amor en el corazón y que en el momento que tomen esa decisión de adoptarlos, los van a criar como a uno de sus hijos que el mismo Dios les envió. Cristo nos rescató. Y yo sé que va a enviar a muchos padres para rescatar a todos estos niños que necesitan una familia hoy. Cristo vino para que fuéramos adoptados nosotros también. Gálatas 4 en el 5 al 7 dice que para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, así como ya no eres esclavo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Una adopción es un proceso legal por el cual una persona toma como propio a un hijo ajeno, estableciendo con él una relación equivalente a la derivada de la procreación. No es una procreación de el vientre de la madre, sino es una procreación que nace en el corazón de una madre. Nosotros éramos hijos del peor padre. Mientras Dios no nos haya adoptado como hijos, quiere decir que nosotros éramos hijos de alguien más. ¿De quién creen que éramos hijos antes de que Dios nos adoptara? Les voy a leer. Está en la Biblia. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo. Se los voy a leer otra vez. Mire, Juan 8:44. Miren su Biblia. Ahí está. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Por eso es que es importante, usted joven, adulto, que ya está entrando en esa edad de que se empieza a enamorar y que empieza ya a ver otras cosas en las señoritas, a fijarse en quién va a estar con usted para toda la vida. Fíjese que sea una hija de Dios, porque si no, hija de quién va a ser. ¿Y quién va a ser su suegro entonces? Vaya, ¿vio? Entonces, por eso es que hay que buscar a alguien que sea hijo o hija de Dios, para que estemos en el mismo sentir. Miren, estaba un niño en la calle, un poquito harapiento, sucio, despeinado, y un policía se le acerca porque era tiempo de colegio y era horario de colegio, era durante la mañana. Y le dice: mira, ¿qué estás haciendo aquí en la calle? ¿Y quién es tu papá? Mi papá es el diablo. Se empezó a extrañar el policía. ¿Y tu mamá quién es? Mi mamá es el mismísimo demonio. Bueno, pero ¿y en dónde vivís? Yo vivo en el infierno. Espero que a ninguno de sus hijos le vayan a preguntar esas cosas a ustedes y que vayan a contestar igual. Imagínense el impacto para este policía escuchar esas palabras del niño. Sin embargo, vino él y entonces acompañó al niño a su casa. Pero antes de llegar a la casa, se escuchaban unos gritos de una pareja que se estaba alegando de manera
audible, estaban gritándose el uno al otro. Y le decía a la esposa al esposo: es que tú eres el diablo. Y el esposo le contestaba a la señora: y tú el mismísimo demonio. Esto es un infierno. El niño tenía la razón. Tenía al papá de diablo, la mamá era el mismísimo demonio y vivía en el infierno. Cuando nosotros estamos en el mundo, nuestra vida puede sentirse como un infierno también. Cuando carecemos de ese amor y ese perdón y esa gracia que necesitamos, ese favor no merecido de parte de Dios, nuestra vida no tiene paz. Cuando estamos metidos en los placeres del mundo, desenfrenados, buscando esa felicidad que es tan pasajera y efímera, nos damos cuenta de a quién llamamos Padre. Pero nosotros fuimos adoptados por el mejor Padre de todos ustedes. La buena noticia es que ya no somos hijos del diablo. Hemos sido adoptados por Dios, porque éramos enemigos de Dios, porque éramos hijos del enemigo de Dios. Pero ahora por medio de Cristo hemos sido adoptados. Y ahora Jesús es nuestro Padre, es nuestro hermano, es nuestro Dios. Jesús mismo estaba en el Getsemaní antes de ser crucificado, y Él se acercó a Dios y le dijo: Abba, Padre, si puedes pasar de mí esta copa. Abba, Padre, es como cuando mi hijo viene y me dice: papaíto. Cuando quiere algo, un favor más especial, entre en confianza. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, en el griego, Padre, la frase completa es Abba, Padre. Padre, que viene del griego pater, y es un título más formal. Yo puedo decir, por ejemplo, mi papá, el doctor Jorge H. López, es mi padre, pero a puerta cerrada es mi papaíto, ¿verdad? Esa confianza es la que tenemos con nuestro Padre, y esa misma confianza es la que podemos tener con el Señor, con Dios que nos ha adoptado. Fue ahí en Marcos 14:36, por si lo quieren buscar después, en donde vino Jesús y le dijo: Abba, Padre. Ya para ir terminando, en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, puesto que la adopción concede los mismos derechos que los de un hijo engendrado. La adopción otorga también herencia. Cuando nosotros somos adoptados por Dios y nos convertimos en sus hijos, nosotros estamos ahora también con el derecho de recibir esa herencia para nosotros, esa herencia eterna. Ahora usted y yo somos herederos de Dios. ¿Y quiere saber, mi hermano, cuál es la herencia que nosotros tenemos con Dios? Primera de Pedro 1:3-4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Es por su sublime gracia, mis hermanos, porque nosotros no nos merecemos esa herencia, pero Él nos adoptó por amor. Aunque no hayamos sido sus hijos, Él nos adoptó como sus hijos. Le voy a pedir favor de que se ponga de pie ahí donde está. Probablemente usted vino hoy acá a este lugar buscando precisamente eso, y siente como que ahora que vimos
la diferencia entre ser un hijo de Dios y alguien que simplemente está por ahí escuchando su palabra, pero que no le ha pedido al Señor que lo adopte como su hijo. Hoy ya vimos que necesitamos que Dios nos adopte como sus hijos para ser llamados hijos de Dios. Si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestro pasado, no nos hemos arrepentido de lo que hemos estado viviendo, de lo que hemos estado haciendo, hoy el Señor quiere adoptarnos como sus hijos. Él quiere que nosotros tengamos esa herencia. Si usted quiere tener esa herencia celestial y quiere llamar a Dios Abba, Abba Padre, yo le digo, Él está aquí hoy para adoptarlo a usted como su hijo. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, te reconozco como mi único Señor y Salvador, entra a mi vida, transfórmame, hazme de nuevo. Quiero dejar mi pasado atrás, todas esas cosas que me avergüenzan, que me duelen, que me la lastiman, en las que he lastimado también a otros, en las que me doy cuenta que estaba alejado de ti. Si usted nunca le ha dicho eso al Señor y nunca se ha arrepentido de corazón, hoy lo puede hacer. Yo le invito a que ahí donde está ponga su mano en alto, si usted quiere aceptar a Jesús en su corazón y comenzar de hoy en adelante una vida nueva en Cristo y poder llamar a Dios Abba Padre. Hay alguien que quiere ser llamado hijo de Dios de hoy en adelante. Levante su mano por fe y apreciemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que sin merecerlo Él cargó con todos nuestros pecados. Y no importa el pecado, mi hermano, mi hermana, que usted siente en su corazón, que sabe que cometió, que no lo podría decir en recio, tal vez por la gravedad del mismo, pero el Señor viene y agarra todo lo que usted hizo y lo echa al fondo del mar y se olvida de ellos, y puede comenzar hoy una vida nueva, hacer un borrón y cuenta nueva en su vida. ¿Alguien quiere hacer ese borrón y cuenta nueva en su vida? Que levante su mano. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, yo sé que no nos podemos ver cara a cara, pero Dios está ahí donde está. Él conoce por lo que está pasando, la situación difícil por la que está atravesando. Yo sé que Dios puede hacer la obra en su vida también. Muchas gracias, la felicito. Dios la trajo aquí, a este lugar, y Él está aquí con los brazos abiertos para adoptarla como una hija de Él. Cerremos nuestros ojos y repitan después de mí: gracias, Señor, por fijarte en mí. Reconozco que he sido una pecadora y me arrepiento, pero te reconozco a ti como mi único Señor y Salvador. Y gracias por permitirte llamarte a partir de hoy mi Abba Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por favor, acompañe aquí a la servidora que tienen algo para darle. Miren, en el cielo hay fiesta cada vez que un alma se arrepiente. Y miren, ¿se acuerdan de ese momento cuando ustedes recibieron a Jesús en su corazón? Regresemos a ese momento cada vez que el enemigo nos ponga alguna trampa o nosotros sintamos que estamos cayendo en una tentación, en una prueba, que nos estamos desviando del camino del Señor. Regresemos a ese momento cuando sabíamos las cargas que estábamos
teniendo nosotros en nuestra vida, los problemas que veníamos cargando, las dificultades, la vergüenza por ese pecado que veníamos cometiendo, y que el Señor nos limpió y nos perdonó y nos transformó. Y hoy somos hijos de Dios, que no solo está ahí para corregirnos, no solo está ahí para decirnos lo que estamos haciendo mal, sino está aquí también para darnos todas las bendiciones que Él tiene preparadas para todos sus hijos. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Yo sé que es una bendición el ser hijo de Dios y un privilegio que no merecemos, pero el Señor es grande, grande en amor, en gracia y misericordia. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente domingo, que la pasen muy bien. Quedan despedidos.